Muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. El periodista Ramón Matute me recibió esta mañana con los buenos días. Ahí le mandé una cosa, me dice. ¿Qué cosa, Monchito? Le digo. Que parece que Xiomara me dice, pero ya entre nos, ya en público es la presidenta. Pero el lenguaje interno, para abreviar, es que parece que Xiomara va a instalar mañana el Bitcoin, me dice. ¿Qué es eso? Le digo. Como es un tema para mí novedoso, novedosísimo, que no acabo de entenderlo, no obstante que algunos de mis compañeros ya han hecho negocios con eso. Yo tengo aquí un editor en Telenoticias que me dijo el otro día, yo le ayudo. Mire, ¿sabe cuánto yo moviendo, transando con Bitcoin he logrado? $16,000, me dice. Compañero editor, con formación superior. Pues me llamó la atención esa nota con la que me recibió Ramón Matute. Y aquí, en efecto, me la envió. La presidenta de Honduras podría anunciar mañana la legalización del Bitcoin en el país. Mañana se espera que la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, declare Bitcoin de curso legal en el país. Si esto sucede, Honduras se convertirá en el segundo país soberano después de El Salvador, que adopta la moneda digital como moneda de curso legal hace un año. No debemos permitir que El Salvador sea el único país que escape a la hegemonía del dólar, dijo la presidenta Castro. ¿Dónde dijo esto, doña Xiomara? Y News, es una revista, a mí me llegó también en inglés. Entonces usted lo verifica que ahí salieron esas declaraciones. Por lo menos se las acreditan a ella. Se las acreditan a ella. Honduras tiene derecho a avanzar hacia los países del primer mundo. Actualmente la moneda nacional de la República de Honduras es el empira, equivalente a 100 centavos. La moneda obtuvo su nombre en honor al líder indio Lempira, quien murió en la lucha contra los colonialistas españoles en 1536. A pesar de la percepción irónica del país por parte de algunos compatriotas, la economía de Honduras es bastante independiente y estable para un país tan pequeño. Se basa en la producción de banano, café y palma africana. El principal sector económico es la agricultura, seguido de la minería y la producción de tabaco. La economía de Honduras es la 18ª economía más grande de América Latina. En términos de Producto Interno Bruto nominal y la 18ª en términos de PIB a precios de paridad de poder adquisitivo. Pues este es el mensaje que me acaba de enviar Ramón Matute. Y también le pedí a HRN que me enviaran una nota que me pareció interesante porque solo refleja investigación sobre lo que están haciendo el resto de países centroamericanos para mitigar un poquito el incremento de los carburantes. Aquí en Honduras ya se hicieron o se tomaron algunas decisiones. ¿Recuerdan ustedes cuando se rebajó 10 lempiras el galón de los combustibles, diésel, superior, regular? El Estado dejó de percibir cerca de 5,000 millones de lempiras. Y ya luego el incremento del diésel la semana pasada era de 5, pero se decidió que Finanzas absorbiera el 50% de esos 5 lempiras, o sea que al final solo pagamos 2.50 por el incremento del diésel de la semana anterior. Pero algunos otros países centroamericanos han ido más allá para que el precio de los carburantes no afecte su economía, el transporte público, la maquinaria agrícola, los insumos agrícolas. Bueno, son datos que estoy seguro en el transcurso del programa los abordaremos con nuestros invitados, porque hoy tenemos un tema afín, pero centrado en otra arista. Y es justamente que nos presenta la periodista Vivian Montoya aquí en Frente a Frente. Vivian. Muy buenos días a usted y también a toda la audiencia de Frente a Frente. De inmediato leemos el tema de esta mañana. Solo el viernes pagamos 13,000 millones de lempiras en deuda pública. ¿Hacia dónde vamos? Envíe sus opiniones a Frente HN, tanto en Facebook como en Twitter, para que después nosotros podamos estar leyendo sus opiniones. Seguimos con usted. Y miren, las calificaciones de riesgo país con estas decisiones gubernamentales han mejorado. Pero uno reflexiona,
había que hacerlo porque no hacerlo implicaba dejar de cumplir con compromisos hechos por Honduras, en pagar cuotas de bono soberano, en pagar esas cuotas de deuda pública externa, en pagar esas cuotas de deuda pública interna, y es ahí cuando desmejoran las calificaciones de riesgo país. Pero no deja de sorprendernos y asustarnos sabiendo cómo nuestra economía, dicen que es la 18ª en América Latina, pero ¿cuántos países somos en América Latina? 34, pero casi todos somos pobres, a excepción de algunos cuantos. A donde quiero ir yo, que generar riqueza para pagar esas cantidades de deuda, primero a mí me encanta y me alegra que el país cumpla con los compromisos que hizo. Yo sé que esta deuda no fue contratada por las actuales autoridades, fueron contratadas por otros, pero al final hay que honrarlas, porque si no el país desmejora lo que les decía, esas calificaciones de riesgo. Pero cuando uno mira la situación económica del país y dice, solo el viernes pagamos más de 13.000 millones de lempiras, ya les voy a leer en detalles, ¿cuánto al sistema financiero nacional? ¿Cuánto a los organismos multilaterales de crédito? Y uno dice, ¿y qué nos queda para invertir aquí? Para la inversión pública. ¿Qué nos queda para invertir aquí? Si sabemos que nuestro aparato productivo no es generador así de la riqueza que idealizaríamos todos. Y que la inversión no llega a torrentes también. Miren que a raíz de todo esto, yo le envié un mensaje ayer a la Secretaría de Finanzas, a Rixi. Y entonces le envié, porque esta noticia salió el viernes, del pago que ha hecho el Estado de Honduras, 13.000 millones de lempiras. Pero recogí una notita de la tribuna y se la reenvié solo para complementar la invitación que le haría. Le digo, ¿qué significa para las finanzas del gobierno este pago? Si bien es cierto, mejoramos las calificaciones de riesgo país, ¿qué consecuencias tiene esto en la inversión pública y en los compromisos cotidianos del gobierno? Sumado a lo que se deja de ingresar por los subsidios a las gasolinas y diésel. Es el tema que abordaré mañana, o sea, hoy le digo, en frente a frente. ¿Puede usted enviarme a 2 técnicos de finanzas para responder a esta pregunta? De hecho, usted sería la ideal, gracias, le digo. Porque yo sé que tiene otros compromisos, pero si no podía ella, que enviara 2 técnicos. Ese fue el espíritu. Y la respuesta de Rixi fue tajante. Amigo, estimado, me dice, usted sabe que ese problema no es técnico, es político y el responsable se encuentra prisionero. Destruyeron el país y también sus finanzas. La situación es crítica y nos toca ahora buscar alternativa frente al saqueo del Estado en todos sus niveles. El hecho que esta es la realidad. Tenemos que pagar esos 17.000 millones de dólares en que nos endeudamos. Tenemos precios de los carburantes disparados. El barril de crudo cada día sube, baja, fluctúa, es errático, pero se mantiene bien alto. Por lo tanto, las consecuencias las tenemos aquí en sus derivados. Se está pidiendo que haya una actitud más de ahorro de todos los hondureños, pero el hecho como tal, la parte central es que no generamos suficiente riqueza. Obviamente, nos mantenemos ahí en niveles de ingresos para las arcas del Estado que no son suficientes para tanto compromiso que hemos adquirido y que no se tradujo en bienestar. Porque ese montón de deuda que yo sepa no se ha traducido en bienestar. La pobreza se multiplicó. Y entonces, ¿cómo en medio de esta situación tenemos que cumplir y ahorrar las deudas que asumimos como Estado, además de cumplir con las obligaciones cotidianas del gobierno en pago de salarios, en esto y en lo otro? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué medidas más hay que tomar para salir de este atolladero? Que miren,
Yo, sin ser experto, sin tener ni el 5% del conocimiento económico de mis tres invitados, yo creo que sumado los tres, no tengo ni el 0.000.1 del nivel de información y conocimiento económico que tienen mis tres invitados. Pero la lógica derivada de lo poco que he leído, de los estudios primarios y secundarios en escuelas y universidades públicas que he tenido, me hace preguntarme, ¿y cómo salir de este momento infernal de nuestra economía? Deuda pública hasta aquí, compromisos locales hasta aquí, una masa salarial hasta aquí, precios del barril de crudo hasta aquí, consecuentemente en los refinados, insumos, fertilizantes hasta aquí, y el aparato productivo, así, sin producir lo suficiente, sin la inversión suficiente. ¿Cómo salir de este gran rollo económico que tenemos? Para analizar esto hoy, mi estimado amigo Nelson Ávila, aquí presente en Frente a Frente. Bienvenido, doctor. También me encanta tener al expresidente del Colegio de Economistas de Honduras, don Guillermo Matamoros. Bienvenido, Memo. Igualmente al expresidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, José Luis Moncada. ¿Qué tal, Joche? Bienvenido. Rubén Darío Sorto, empresario en San Pedro Sula. Le doy la bienvenida también. Buenos días, Rubén Darío. Buenos días, muchísimas gracias, Renato. Gusto saludar a sus invitados aquí en Tegucigalpa. Así es. 7:13 minutos. Repito la pregunta, Vivian, pausa comercial y comienzo por Nelson Ávila. Ante la pregunta en pantalla y las aristas socializadas con ustedes. Así es. El tema de esta mañana es: solo el viernes pagamos 13,000 millones de lempiras en deuda pública. ¿Hacia dónde vamos? Envíe sus opiniones a Frente HN para que después de la pausa nosotros... Hay que hacer algo. Hay que hacer otra preguntita abajo de hacia dónde vamos. Y la otra preguntita es, ¿qué tenemos que hacer? Producción, ¿qué tenemos que hacer? Porque el asunto no solo se va a dejar en un problema político. No, el asunto tiene que solucionarse. Y se soluciona con pensamiento técnico. ¿Cuáles son las soluciones? Les agradezco que sin estar en el gobierno, ninguno de los tres serán capaces hoy de sugerir al gobierno. Ahí el gobierno se quiere tomar en cuenta sus opiniones. Pero es bueno y demuestran un compromiso con el país que sin estar en el gobierno dicen, yo creo que lo que tenemos que hacer es esto, para no hundirnos, para no quedar más Honduras de lo que estamos. Pausa y volvemos. Hoy es lunes, pero hoy es lunes de tunota.com en su versión PDF y esta es nuestra portada a esta hora de la mañana para que ustedes puedan ver la cantidad de información que se encuentra disponible para usted. Puede descargarla, recuerde, en su celular, en su computadora, donde usted quiera. Hoy estarían convocando al Pleno de la Corte Suprema de Justicia para decidir sobre extradición o no del expresidente Hernández. Ex canciller, no encontraron una sola transacción a mi nombre en Panamá. El Chapo y otros líderes del cártel de Sinaloa vinieron a reunirse con actores de interés, dice Savillón. Mi institución fue por una promesa que hicieron al Chapo, dice, entre otras de las declaraciones. Se duplican los incendios forestales mientras bomberos trabajan con las uñas. Advierten más inflación por alzas en los combustibles. Estas y otras informaciones están disponibles por cortesía de Banco de Occidente. Préstamos personales, préstamos para vivienda o auto, tarjetas de crédito, débito y recargable. Plataformas electrónicas a su disposición. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. De inmediato leemos la pregunta de esta mañana. Solo el viernes pagamos 13,000 millones de lempiras en deuda pública. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué tenemos que hacer? Envíe sus opiniones a Frente HN y dentro de unos minutos estaremos leyendo sus opiniones. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Esa es la pregunta última que debemos realizar. ¿Qué hacer? Y esto fue lo que informó el gobierno el viernes. El día 14 de marzo de 2022, con un enorme sacrificio,
pero con alto sentido de responsabilidad hemos cancelado en efectivo un total de 13.843.3 millones de lempiras, equivalentes a 568.8 millones de dólares por servicio de la deuda interna y externa que nos heredó la dictadura que gobernó por 12 años este país. Todos estos fondos los habríamos podido destinar a la educación, la salud y la generación de empleo, pero lamentablemente los pocos ingresos del Estado y los derechos especiales de giro que disponemos en el Banco Central, hemos tenido que utilizarlos para pagar estas cuotas de deuda sin saber dónde se invirtió este dinero y en qué cuentas están. Los pagos que realizamos son los siguientes: 9.330.7 millones de lempiras, es decir, 383.4 millones de dólares por el vencimiento de principal e intereses de bonos de deuda interna. O sea, imagínense ustedes todo lo que se le pagó a la banca aquí en el país. 9.330.7 millones de lempiras por el vencimiento de principal e intereses de bonos de deuda interna, que comprende principalmente un bono con una tasa de 10.75% colocada en el mercado local para financiar gastos corrientes de 2015. A partir de los pagos realizados, el riesgo país ha disminuido de 799 puntos a 574 puntos. Los bonos soberanos de Honduras comenzaron a mostrar signos de una recuperación sostenida, esperando que esta mejoría continúe en el transcurso de las semanas. Esta recuperación se debe en gran medida por la confianza que genera el pago de las obligaciones que el país mantiene con los distintos acreedores, mensaje que afianzará la estabilidad financiera y compromiso que el presente gobierno está generando por el pago a tiempo de sus obligaciones de deuda. Finalmente comunicamos que este año 2022 más del 50% de los ingresos tributarios se tendrán que utilizar para el pago de la deuda heredada. Permítanme que quiero sacar estas cositas que tengo aquí. Es un problema cuando uno no tiene la solvencia tecnológica. Bueno, ahí lo dejo mejor, para no seguir quedando más en ridículo. Voy a hacer algo, voy a probarlo. Lo voy a poner en sentido vertical. Finalmente comunicamos que este año 2022 más del 50% de los ingresos tributarios se tendrán que utilizar para el pago de la deuda heredada por la dictadura y por ello estamos obligados a actuar con la debida austeridad. La excelentísima presidenta ha instruido al gabinete de gobierno para la reformulación del presupuesto 2022 que será discutido la próxima semana previa a su remisión al Congreso de la República. Más del 50% de los ingresos tributarios se tendrán que utilizar para el pago de la deuda heredada. Bueno, esa es la realidad. No perdamos el tiempo. Y ante esa realidad, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Para que quede dinero para inversión pública, para que esos compromisos cotidianos de masa salarial se paguen y no anden los trabajadores de la salud y los maestros protestando porque se les atrasan sus salarios. Nelson Ávila. Bien, antes de responderle el qué hacer, diré 4 cosas con respecto a la deuda. Primer punto, este pago es aproximadamente el equivalente al 20% de las obligaciones que deberíamos nosotros pagar en el curso de este año. Y sin duda alguna esta decisión de pagar, y lo digo independientemente de que yo sea del partido de gobierno, aunque no esté en el gobierno, sí había que hacerla y habría que hacerla por 2 razones fundamentales. Usted mismo plantea el hecho de que disminuya el riesgo país. Esto nos genera algunas condiciones posibles, ojo, para captación de inversión. La inversión no vendrá en Honduras mientras no existe un verdadero Estado de Derecho y que se respeten las leyes en Honduras, estamos claros. Entonces, esto era normal hacerlo. Segundo punto, ya que viene el Fondo Monetario, al corto plazo, es importante que se le proponga al Fondo Monetario 2 cosas fundamentales. 1, una auditoría forense de toda la deuda. Yo sí creo que nos endeudamos enormemente para corrupción, para gastos
innecesarios, para gastos inflacionistas, para gastos, en consecuencia, clientelistas partidarios. Eso fue lo que ocurrió. Entonces, que revisemos conjuntamente el nivel de responsabilidad, porque aquí hay corresponsabilidad de organismos financieros, aquí hay corresponsabilidad de banca multilateral. Yo trabajé en el Banco Interamericano de Desarrollo y también en el Banco Centroamericano de Integración Económica hace muchísimos años y observo cómo con enorme facilidad se otorgan infinidad de préstamos que no van orientados precisamente hacia la generación de riqueza, por un lado. El otro elemento que habría que discutir con el Fondo Monetario es un verdadero plan de lucha anticorrupción. Y hay que acelerar la llegada de la Sisi. Y yo diría la Sisi en condiciones mucho más profundas que las que tenía, sin duda alguna, la Maxi, ¿no es cierto? La Maxi era una misión de apoyo. Esta sería una comisión internacional que tendría mucho más poder para llegar hasta el final. Solo quiero complementar lo que está diciendo, sí. porque la información que yo tengo es que el gobierno está condicionando que venga una CICIC solo para año y medio. Y allá en Washington no gusta esa propuesta porque se queda corta. Así es. Ahora, si fuese cierto esto que yo tengo, y no digo solo por decirlo, lo digo con algún conocimiento de causa, porque están solicitando CICI solo para año y medio. Ya, la CICI la necesitamos y yo diría, arriesgándome, no menos de un ciclo ejecutivo, no menos de un ciclo, preferentemente 6 años. Y le digo por qué razones. No me lo diga. Bueno, avancemos en lo económico y después nos metemos a eso. Bueno, perfecto. Pero ya me dijo que hay que crear condiciones de Estado de Derecho. Así es. Para atraer inversión, para generar riqueza y salir de esta deuda que tenemos. Completamente, sin perjuicio del análisis histórico de las corresponsabilidades. Ahora, usted me hizo una pregunta, ¿qué hacer? Yo haría 4 cosas, ¿verdad? La primera, y fundamental, Honduras es uno de los países con un bajo coeficiente de ahorro interno. Un bajo coeficiente de ahorro interno que no le permite, en consecuencia, invertir. Gastar ha sido la lógica fundamental, pero estoy hablando yo en inversión de apoyo a la producción y de inversión al mismo tiempo en la generación a futuro de riqueza. ¿Cuál es eso? Invierta en educación de calidad, en salud de calidad, para mencionar algo. En ese contexto, sí es fundamental poder entender que tenemos que hacer una revisión de todas las políticas macroeconómicas en Honduras, inmediatamente. Las 7 políticas macroeconómicas fundamentales hay que revisarlas. Hay algunas que son procíclicas, hay unas que son anticíclicas. Es absurdo operar en un contexto de esa naturaleza, ya lo hemos dicho abiertamente sobre este campo. El segundo elemento... El tercer elemento es que tenemos que mejorar sin duda alguna, y qué bien que yo ahí lo escuché, era obvio que una de las prioridades fundamentales era revisar el presupuesto de la nación. El presupuesto de la nación fue hecho con una racionalidad del narcoestado, que se supone que era una racionalidad completamente diferente al gobierno que está en este momento. Entonces, no basta con decir solamente hay que reducir el gasto en 10%, no, tiene que revisarlo todo. Si es posible, utilice usted todos los conceptos de lo que se conoce técnicamente como el presupuesto base cero. Esto significa, es que yo necesito en realidad hacer este gasto, es que este monto de gasto se corresponde, etcétera, etcétera. Al hacer usted al mismo tiempo una armonización de todas las políticas macroeconómicas para que le generen riqueza, hay necesidad de un diálogo sustantivo también con el sistema financiero. El sistema financiero, yo sé que me gano enemigos cuando digo esto, pero es la verdad, no ha contribuido a generar riqueza como se debe en Honduras. 2/3, más de 2/3, casi el 80% del crédito bancario va para importación, consumo, pero no va para generación de riqueza. ¿Cuál es la generación de riqueza? Son 3 sectores los fundamentales. 1, agricultura, o sea, lo que significa todo esto, la agroforestería, si le parece. 2, industria manufacturera. 3, industria de la construcción. Reoriente la inmensa mayoría de esos recursos. Usted tendrá generación de riqueza, tendrá seguridad alimentaria, tendrá al mismo tiempo producción de valores de uso que son fundamentales para la población y en consecuencia el quehacer también va acompañado con las, y yo le adelanto, como ciudadano a través de una empresa respectiva, algunas cuestiones que yo he dicho acá las enviamos
de cómo mejorar la situación financiera en Hondutel, cómo mejorar la situación financiera en la ENE, en la Empresa Nacional Portuaria, en el SANAA. Hay diversas formas más que entrar a endeudarlas. Dejémoslo ahí, ya va a seguir usted ampliando sus propuestas en ese sentido. Mientras hablaba, vi que no asintió algo de lo que usted estaba diciendo. Sí. Yo lo vi, pero no lo vio la dirección de cámaras, no lo vio la producción, pero vi que Rubén Sorto no estaba de acuerdo. ¿En qué no está de acuerdo Rubén Sorto cuando se nos está advirtiendo que los ingresos tributarios de 2022, el 50% se van a gastar en el pago de la deuda pública interna y externa y el otro 50% en masa salarial? ¿Qué le va a quedar a este gobierno para diferenciarse en cuanto a inversión pública de otros? Y prácticamente los ingresos tributarios se van en estos dos aspectos: pago de masa salarial y pago de deuda. Adelante, Rubén. Muchas gracias, Renato. La verdad es que el modelo bajo el cual hemos estado operando como nación, básicamente el gobierno se convierte en un empleador, no en un facilitador. Yo creo que todos vamos a coincidir que el generador de riqueza no es el gobierno. El gobierno facilita el clima de negocios, el ambiente de inversión y propicia las políticas para atraer inversión extranjera directa e inversión nacional. Y eso solamente se hace dando tranquilidad, dando previsibilidad y preparando las condiciones del capital humano hondureño, tanto de acuerdo ahí en salud y en educación, para tener una masa laboral productiva, un capital humano productivo. Donde yo no coincido es donde el gobierno se ha convertido en empleador y prácticamente en cada una de las dependencias hay que cumplir con los requisitos de los partidos políticos para emplear activistas políticos. Y yo creo que ninguno de nosotros va a estar de acuerdo que esa es la función del gobierno. Coincido con Nelson en que hay que establecer no solamente medidas prioritarias de inversión para evitar gasto en gasto corriente. Debemos de generar suficiente riqueza para poder hacer inversión en infraestructura y en capacidades de nación para incrementar nuestros niveles de productividad. Y aquí yo llamo la atención, anoche le compartí a usted y a su productor algunas de nuestras preocupaciones como empresarios, como inversionistas y como generadores de empleo en este país. Yo creo que estamos discutiendo los temas equivocados y hay que diferenciar entre lo urgente y lo importante. Coincido que el Estado de Derecho es ambas cosas, urgente e importante. Ninguna nación atrae inversión si usted no establece y no vive bajo un Estado de Derecho, bajo un Estado donde la justicia sea la que prevalezca. Justicia en todo sentido. Partiendo de ese precepto básico de toda nación que prospera, hay que decir que nos vemos enfrentados en el corto plazo, en el cortísimo plazo, a algunas situaciones globales que nos deben de preocupar y nos deben de ocupar. ¿A qué me refiero? Venimos todavía resintiendo los efectos de la pandemia y hoy el mundo, toda la atención del mundo se ve, está sobre lo que está ocurriendo en Ucrania. ¿Cómo está afectando eso a Honduras? ¿Y por qué debemos de tocar este tema para responder qué debemos de hacer para resolver nuestros problemas económicos? Y Renato, esta es la pregunta que debemos de contestar de manera inmediata. El mundo, el día de ayer, todas las publicaciones serias, Bloomberg, Wall Street Journal, Financial Times, New York Times, todas, yo le compartí algunos de esos reportajes, tenían su enfoque en la inminente crisis agroalimentaria que va a vivir el mundo, que está en ciernes y que en algunas zonas del mundo ya se están viviendo
por el incremento desproporcionado de los insumos para el agro. Y esto nos debe de preocupar. Es cierto que el tema de hoy es un tema económico, pero también yo creo que es un tema de nación y yo lo felicito porque usted toca este tipo de temas en su programa. Y hoy tiene ahí en el foro a 3 economistas, a quienes yo respeto mucho, y de este lado tiene a un empresario que he logrado convencer a familia, a amigos, a que invirtamos en Honduras y en el agro. Y nos preocupa seriamente lo que está ocurriendo en el mundo y esa debe de ser la preocupación del gobierno, debe de ser la preocupación de la presidenta Castro, debe de ser la preocupación del gabinete, debe de ser la preocupación de todos. ¿Cómo vamos a alimentar a nuestra población cuando los insumos se han disparado en un 300%, cuando inclusive se habla de escasez de insumos para el agro, cuando se habla de costos desproporcionados en combustibles, cuando los costos logísticos se han disparado en casi un 300% y estamos ante una inminente escasez agroalimentaria? Rubén Darío, ok, yo le agradezco que usted me plantee eso de priorizar esa otra situación. Si yo fuese ministro de Finanzas, con la confianza y la certeza, la certidumbre que ustedes me inspiran, los 4 los llamo y les digo, miren, ¿se dieron cuenta lo que pagamos el viernes pasado? 13,000 millones de lempiras en deuda. ¿Saben ustedes que el 50%, perdón, sí, también, si es que aquí buena parte no come desde hace tiempos. Si priorizamos la comida y lo otro, si mucha gente se acostumbró a comer tortilla con sal o a no comer en Honduras, sí que todo es prioritario. Si yo lo llamo a los 4, miren, el 50% de todos los ingresos tributarios de mi país se van al pago de la deuda pública. El otro 50% los voy a gastar en la masa salarial del gobierno. Estamos así. ¿Y de dónde vamos a conseguir dinero para la inversión pública? Yo los llamo a ustedes como asesores míos para que me den respuesta de algo que me está preocupando. Y con todas las expectativas que yo cría en la población, con todas las promesas que le hice a la población, sin tomar en cuenta esos factores externos, que está bien, a eso hay que hacerle frente. Y se supone que los que tienen que elaborar políticas públicas para hacerle frente a eso son los hombres y mujeres que tenemos en este momento dirigiendo el país. Pero a mí como ministro de Finanzas lo que me importa es que los 4 a los que yo he llamado como asesores me diga cómo salgo de esta encrucijada. El 100% de los ingresos se me van en pago de deuda y en masa salarial. Y entonces, no endeudándonos más, Renato. Vamos, a eso vamos. A eso vamos. Esas son las respuestas que yo necesito de ustedes hoy. No endeudándonos Memo más. Matamoros, José Luis Moncada siguen después de Rubén Darío Sorto, que dice, no endeudándonos más. A eso vamos. Yo como ministro de Finanzas en ese escenario, es lo que yo quiero. Díganme qué hacer. Yo mejor no hubiese aceptado este cargo. Si es que este país está en bancarrota. Al final, ¿quién va a salir mal soy yo como ministro de Finanzas si yo no tomo medidas inteligentes. Eso es lo que yo demando de ustedes hoy. Y luego vamos con esa cuestión de la crisis agroalimentaria, que yo sé que es importante también, pero esto me parece que también es importante. Pausa y volvemos. Este es el tema que tenemos esta mañana en Frente a Frente. Solo el viernes pagamos 13,000 millones de lempiras en deuda pública. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué tenemos que hacer? Envíe sus comentarios a Frente HN y desde ya estaremos leyendo sus opiniones. Seguimos. Bueno, está clara la pregunta, don Guillermo Matamoros. Y siguiendo esa mística que yo lo hago en función de volver más simple el análisis de esto. Si yo soy ministro de Finanzas y estoy en esa encrucijada, que todo lo que voy a recibir lo voy a gastar en deuda pública y en masa salarial y que me quedo de brazos cruzados sin pisto para inversión pública y para nada, ¿qué hacer ante una situación como esa? Buenos días a todos, buenos días a la teleaudiencia.
resolver una cuestión de estas debe de enmarcarse en una visión de país. Yo aspiro, como creo que todos aspiramos, a un país próspero, seguro, de oportunidades. Pero cuando uno deriva eso en objetivos, hay que tener objetivos claros. Tiene que haber crecimiento económico. Pero ese crecimiento económico también debe reflejarse en generación de empleo. Y de la misma manera, ese crecimiento y la generación de empleo deben de reflejarse en bienestar y reducción de la pobreza. Ese es el marco. Pero ¿cómo llevo eso a esta parte fiscal? Que al fin y al cabo solo es un instrumento que debe de obedecer. E igualmente, el endeudamiento es resultado de esa política fiscal. A mí no me asusta estar endeudado. A veces los países, las personas, se endeudan. Ese no es exactamente el problema. Ahora, ¿para qué? Lo primero es las condiciones en que me endeudo. Plazo, tasas de interés. Y lo otro, el destino. ¿Para qué? Como menciona Nelson. Y el problema es que como país nos hemos endeudado, como país y los diferentes gobiernos y el gobierno anterior, hubo endeudamiento que no tuvo impacto en el crecimiento. Eso es como que si usted pide un préstamo para un negocio y al final gasta esos recursos en otro tipo, en viajes. Entonces, obviamente, no va a tener capacidad de pago. Entonces, uno se endeuda para crear mejores condiciones, para mejorar la productividad. Ahora, los ingresos determinan la formulación de ese presupuesto. Los ingresos no van a crecer si la economía no crece. Entonces necesitamos estar claros de eso. O sea, la única manera como se puede superar, o una de las maneras fundamentales para superar esa crisis fiscal es crear dinamismo. De manera que crezcan los ingresos. Si crecen los ingresos, me va a permitir mayores recursos para destinar a gasto social. Creo que es urgente en el país destinar a gasto social. El gobierno es proveedor de bienes públicos, salud, educación de calidad. Ahorita la demanda ciudadana es por salud con esto de la pandemia y ha alterado. La gente exige y tiene razón porque tenemos un sistema de salud colapsado. Pero no lo vamos a poder lograr si la economía no crece. Ahora, pero tiene que crecer de otra manera. No podemos seguir dependiendo solo del sector agrícola. Necesitamos también entrar a esta era del conocimiento, insertarnos. Claro, necesitamos todavía crecer en el sector manufacturero. Pero esa es la única posibilidad que nos da para tener recursos suficientes para inversión pública y para pagar la deuda. Y voy ahora a la parte fiscal, que es corto plazo. El gasto público en Honduras no sirve. Es ineficaz, es ineficiente. Destinamos cuantiosos recursos para el tamaño de la economía a salud y educación, pero no hay medicinas en los hospitales. La educación que perciben las más pobres es muy distante de la educación de los hijos nuestros, que tienen acceso a mejor educación. Y la educación se está convirtiendo entonces en un elemento perverso que le está ampliando esa brecha. Necesitamos urgentemente darle vuelta a esa situación que garantice una educación que me pueda dar esas oportunidades para el futuro.
Pero entonces, la calidad del gasto en Honduras hay que revisarla. Coincido con Nelson en que hay que entrarle a una revisión. A mí me decían, el presupuesto así que pues, que van a analizar cuando hay transición de gobierno, los presupuestos del que se va y sobre todo con las complejidades. Y quiero ir a un tema que es crucial, el tema de la transparencia y enfrentar la corrupción. Todavía no sabemos, he escuchado números, cuánto se pierde en corrupción. No lo sé, hay que hacer una investigación seria. La vez pasada lo mencionaba con Gabriela Castellano, me la encontré en un lugar y se lo mencioné muy rápido, no sé si ella me conocía. Pero hay que medir y hay que entrarle de manera definitiva. Yo aspiro de que así como se están llevando jefes de Estado por cuestiones de narcotráfico, también se lleven jefes de Estado y funcionarios por actos de corrupción. Que no haya ninguna posibilidad para que los corruptos se puedan ir a otro país como era en el pasado, que se iban donde cualquier otro dictador. Esa, a corto plazo, podría ser una respuesta para enfrentar el incentivo que tienen muchos que cuando asumen el gobierno lo ven como una forma de enriquecerse, lo cual es injusto, es incorrecto y debe de ser condenado, porque robar los fondos del Estado es robarle recursos a los pobres. Claro, pero son decisiones que tienen que tomarse, pero dan resultado a mediano plazo. Dan resultado a mediano plazo. Yo lo que he entendido de las participaciones de todos en este momento, primero, es que este gobierno debe tener claro cuál será su presupuesto para el 2022. Porque dicen que el que nos dejaron es malvado, es dañino, es perverso. Entonces, yo creo que lo primero es reformular ese presupuesto. Pero se ocupa, Renato, ese marco macrofiscal, ese marco macroeconómico que entendí por el comunicado de la ministra Moncada que se está trabajando en esa parte. No solo esta hay que semana, ver dice, el presupuesto para 2022, hay que ver el presupuesto para 2022 y hacia adelante. Claro, pero como este gobierno pasa por urgencias en todo aspecto, lo primero para resolver los problemas de este año y que la gente no se frustre, no se decepcione, es reformular el presupuesto. Aunque nos duela, porque uno quisiera que el presupuesto fuera el triple de lo que nos dejaron, pero que se financiara con los recursos que el propio país produce. El problema es que nos dejan un presupuesto inflado y el país no es capaz de sostener, de financiar ese presupuesto. Pero bien, eso es lo primero. Lo segundo que dice Memo, pongamos el aparato productivo a producir, a volverlo más dinámico para crear riqueza y ser capaces de financiar ese presupuesto y tener dinero para la inversión social que la gente lo clama. Pero si las urgencias son para este año, ¿qué medidas heroicas para que ese aparato productivo comience a dinamizarse deben hacer los actuales administradores de la cosa pública, José Luis? Bueno, buenos días, Renato y compañeros que nos acompañan este día. Previo a responderle, yo sí quisiera, en el orden de la responsabilidad financiera y económica del país, calmar un poco a la población en un tema que ayer y hoy se anda publicando de que 3 bancos están en condiciones bastante difíciles. Se han circulado, ahorita me acaban de circular, y yo quisiera que la población se calmara y que esta gente evitara dar ese tipo de noticias que son tan nocivas, porque están relacionando bancos con la situación política que esta semana puede acontecerse y eso genera realmente un ambiente negativo para la economía del país en momentos que estamos recuperando una imagen internacional porque hemos cumplido con una obligación financiera. Miren que cada quien anda en su rollo, ¿verdad? Nos sacó de base de un solo José Luis Moncada. Sí, pero había que decirlo, Renato, porque fíjese Miren, no se preocupen, en las 32 solicitudes de extradición no hay ningún banquero todavía. No, yo no sé si se refiere No, se lo digo, no hay ningún banquero. Hay otros que ustedes se van a sorprender, pero no hay ningún banquero. Así que retomemos el tema. Bueno, mire, como usted dijo que nos contrataba como asesores de suyo como ministro de Finanzas, yo le diría 4 cosas para iniciar. Bueno, reformulación del presupuesto de la República en forma inmediata, estructural, bien integral, con un análisis
una auditoría forense realmente si los empréstitos fueron utilizados en debida forma o no, lo que es un programa monetario, porque las cosas tienen que ir acompañadas. Yo espero que en este primer trimestre la presidenta del Banco Central presente un programa monetario que realmente nos genere complementariamente acciones económicas que puedan dar condiciones para esa productividad que está hablando Guillermo. El tercer tema es la negociación con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que de una u otra manera está en suspenso, y esto tiene que ver con 2 o 3 temas estrechamente relacionados con lo que es inversión y desarrollo. Es política energética, que tenemos que definir qué es lo que vamos a hacer. Y aquí yo sí veo una complicación. La política energética tenemos que verla de una manera integral, pero si nosotros vamos a introducir elementos distorsionadores desde la entrada, como ese tipo de subsidio que se dio, que es interesante, pero que al mismo tiempo genera una complicación más, porque estamos beneficiando a un sector de la población, pero perjudicando a otro, que esto va a ir a la vuelta a encarecer bastante lo que es la economía del país. Yo creo que con esas decisiones de rebajar los combustibles se ha beneficiado a toda la población. Estoy hablando de energía eléctrica. En el tema de gasolina, yo sí creo que hay un tema que hay que tocar y analizarlo a profundidad. Estaba revisando anoche los precios, hay una tendencia a la baja, está a 94. Habría que ver cómo focalizamos el subsidio a ciertos sectores de la población, que realmente es el transporte colectivo, que vemos las situaciones que se están dando en varios países en este tema, que impacta en un 20 o 25 del presupuesto personal que se emplea en lo que es transporte. Ese es un tema que hay que arreglar. Y Renato, otro tema es la inversión. Y yo creo que el doctor Ávila ha hablado muy claro sobre este tema, pero la inversión tenemos que hablarla en las condiciones que el país lo puede ofrecer. Si nosotros todavía no definimos qué vamos a hacer con las sedes o con el salario por hora que nosotros tenemos, estamos creando unas condiciones con mucha incertidumbre todavía para lo que es la inversión. Entonces, son temas torales que hay que tomar decisión y acción a corto plazo si realmente queremos atraer inversión. Yo he dialogado con inversionistas y me dicen, mira, si a los de la sede con una ley los quieren tratar así, ¿cómo me pueden tratar a mí? Entonces es un tema que tenemos que tener mucho cuidado. El trabajo por hora es otro tema que hay que hacer un análisis más a profundidad. ¿Sirve o no sirve? ¿Se ha abusado o no se ha abusado? ¿Cuál es el impacto que pueda tener si usted lo elimina? Porque esta es una herramienta más del inversionista que mira un factor que le puede abaratar costos frente a otros mercados y lo puede hacer más competitivo en Honduras. Entonces, hay varios elementos que tienen que ver con lo que decía Memo en productividad, pero yo la productividad y la inversión la tengo que integrar dentro de un modelo. Y eso es lo que queremos ver de parte del Gabinete Económico, una propuesta integral clara. Yo creo que el discurso de lo que recibimos ya pasó. Ya todos sabemos, y si hay que buscar culpables, como dice Memo, y llevárselo a lo que sea, pues hay que ser las instituciones correspondientes. Pero el Gabinete Económico, el gobierno, sumado con la empresa privada y otros sectores, tenemos que definir a corto plazo qué es lo que queremos. Pero no podemos seguir más en incertidumbre. Bueno, yo creo que a la ministra de Finanzas se le va a seguir respaldando por unos 2, 3 meses más, de que lo que heredaron realmente pone los pelos de punta a cualquiera. Pero ya a partir del segundo semestre se le va a exigir la solución de toda esta problemática que heredaron. Si es que se supone que en una campaña política se propone cómo solucionar los problemas que no ha resuelto el gobierno al que se le quiere sacar del poder. Yo diría, porque reconocemos las dificultades financieras que tiene este gobierno. Reconocemos eso. ¿La reconoce usted? Pues claro que sí. ¿La reconoce usted? Sin duda alguna. Totalmente. Todo el mundo la reconocemos. Es una profunda crisis. Pero cuando yo digo que ya en el segundo semestre ya uno va a demandar de este gobierno que nos digan cómo van a resolver este problema, bueno, no estamos esperando ni el segundo semestre. Es que estamos diciendo, yo le estoy preguntando a mis invitados, ¿qué tiene que hacer el gobierno para resolver este tremendo problema de pocos ingresos tributarios y una tremenda deuda que tiene que pagar y una tremenda masa salarial que tiene que pagar? Yo les decía, y me disculpan el yo, a mí me parece que lo primero es que este año tenemos que acostumbrarnos a que no habrá inversión pública.
reducir ese presupuesto al máximo, volverlo austero, de tal manera que por lo menos salgan de sus compromisos elementales, que es pagarle a los empleados públicos y saldar o mitigar o pagar las cuotas de deuda pública interna y externa para que no desmejoren nuestras calificaciones de riesgo país. No, Y que todos entendamos que va a ser bien difícil gasto social e inversión pública este año. Yo difiero de lo que está diciendo. A mí me parece que sí hay que garantizar inversión social. No, el país exige, la población. ¿Y de dónde exige. va a sacar el dinero para Bueno, eso? hay formas. El tema de la deuda, sin duda habrá que hablar de reperfilamiento. Hay formas. Creo que todos nos tenemos que juntar, los diferentes sectores, pero no hay que cometer el error que se cometió en la década de los 90, no solo en Honduras, en el resto del mundo, con la reforma económica, y salió de Reagan, se desmejoraron los programas sociales. No hay que volver a caer en eso. Esos son errores que no hay que volver a cometer. Siempre hay formas de enfrentar el tema de la deuda. Bueno, ¿cuáles son esas formas? Porque yo escucho aquí desde hace algunos meses que hablan de reperfilamiento. Aquí hablamos de reperfilamiento de nuestra deuda, pero yo no sé cuánta voluntad tengan los organismos multilaterales de crédito para renegociar esta deuda con nosotros. No estoy hablando de renegociar, estoy hablando de... No, pero sí se puede renegociar. Bueno, el hecho es que yo pregunto y ustedes me responden después de la pausa. Si queremos que haya inversión social este año, si queremos que haya inversión pública, sabiendo que nuestros ingresos son poquísimos, que tiene que reformularse ese presupuesto para volverlo más austero y que los ingresos del Estado son pocos, ¿de dónde van a sacar dinero para inversión pública e inversión social? Es que esas son las preguntas que como periodista uno se hace y se las reformula a los entendidos para que sugieran. Me dice Memo Matamoros que sí hay margen, que cuidadito ando con esas cosas de decir que este año vayamos acostumbrándonos todos que inversión social no va a haber. Bueno, ¿de dónde van a sacar el pisto para la inversión social? ¿Cómo a corto plazo y este año pueden mejorar esa producción y productividad del país? La respuesta con Memo Matamoros, José Luis Moncada, Nelson Ávila, Rubén Sorto en los estudios de Televicentro en San Pedro Sula. Ah, no, está en su casa. Está en su casa, Rubén Sorto. Así que... Lo bueno es que somos asesores nada más, ¿verdad? Él toma la decisión, ¿verdad? Este es el tema de esta mañana. Solo el viernes pagamos 13,000 millones de lempiras en deuda pública. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué tenemos que hacer? Esos son algunos de los comentarios que nos llegan a las redes sociales de Frente a Frente HN. Diputado del Partido Nacional Hernán Guevara, Departamento de La Paz. Renato, pregúnteles de dónde sacaron el dinero para pagar esa enorme cantidad de dinero si la ministra de Finanzas dijo que no había dinero. Se contradicen. Dios bendiga a Honduras. Gilberto Ríos. No debemos ser obedientes al Fondo Monetario Internacional. Han sido de los principales responsables de nuestra desgracia económica, protagonistas de la quiebra de instituciones del Estado, el caso de la NE. Al menos bajo protesta o señalando las investigaciones pertinentes, se debe pensar en nuevos acuerdos. Eduardo, hay que revisar muy bien los últimos préstamos del Banco Centroamericano Internacional Económico, que no está claro para qué era la inversión. Jonathan Martínez, me molesta que este gobierno tiene elementos bárbaros como don Nelson Ávilas y no los aprovecha. Vamos a ningún lado. Estamos detenidos con tendencia a retroceder si no pedimos a los bancos real compromiso por impulsar al país, reducir el gasto público y dejar de favorecer gente. Ezequiel David, el país es un completo caos, no solo en el área económica. Hay que hacer una reestructuración económica, priorizar gastos e inversiones. Reinaldo Escobar Andino, el gobierno debe reorientar su rol de empleador y ser facilitador de inversiones, generando las condiciones necesarias para generar riqueza. La reducción del gasto público y el aparato burocrático, es necesario.
prioridad es combatir la corrupción e impunidad. Alfredo Ventura, apoyar al verdadero campesino para acelerar la producción. Ya se nos adelantó el invierno. Para honrar el pago de deuda debemos hacerlo con las reservas internacionales. Es una emergencia económica. Achanti Crisanto. Es que yo escuché a varios funcionarios de Libre en la oposición pidiendo sacar el 20% de las reservas internacionales para financiar algunos proyectos agrícolas. Pero ya en el gobierno no he escuchado esa teoría de sacrificar el 20% de las reservas internacionales. Miren cómo son las cosas. Ya cuando un país tiene que hacer acopio a sus reservas internacionales, ¿qué es lo que nos hace tener la certeza de que vamos a importar combustible porque se compran con dólares, medicamentos porque se compran con dólares? Ahí ya ponemos... Estabilidad monetaria. Estabilidad monetaria, ahí sí nos ponemos en riesgo. Y cuando nos gastemos las reservas en dólares, ¿cómo vamos a importar esas cosas que se requieren en dólares? Pero bien, sigamos con las respuestas y nuestros panelistas van a comentar todo esto después. Achanti Crisanto, es alarmante y preocupante la enorme deuda heredada por esta administración. Es necesario sostener una fuerte disciplina fiscal y administrativa. Estamos confiando que haciendo bien las cosas como se están demostrando, se logrará cumplir el propósito de tener al país que anhelamos. Alfredo Ventura, pagar, reducir el gasto estatal, eliminar concesiones, producir masivamente. Muy bien, la última, y después en otro segmento seguimos leyendo. Ever Ariel Núñez, la interrogante ¿hacia dónde vamos? Desde los tiempos del extinto Gautama Fonseca la vengo leyendo y escuchando. Todos los años lo mismo en este país y al final aquí pasa de todo y no pasa nada al mismo tiempo. Es que al final no pasa nada, dice. No, sí pasa Sí muchas cosas. Lo que pasa es que pasan muchas pasa. cosas dramáticas. Sí. Renato, 3 cosas. Hace exactamente 21 años yo escribí un plan de nación y es curioso, lo estaba leyendo ayer y pareciese como si lo mismo que escribí hace 21 años todavía está pendiente. Este proyecto, inclusive este plan de nación, yo lo presenté después en el gobierno de Mel Zelaya a fines del año 2006, o sea, en el año en que asumimos nosotros posesión. Sin duda alguna, lo que decía aquí Memo, obvio, nosotros, hacia dónde vamos, tiene que estar definido a través de un verdadero plan de nación con estrategias, principios, valores, un análisis si la institucionalidad existente nos permite cumplir con ese plan de nación o si los recursos plurianuales, en eso coincidimos, siempre lo dijimos, que aquí en Honduras se está acostumbrado a ir aprobando presupuesto anual sin tener visión mínima ni del ejercicio del gobierno en el que se está. Usted debería proceder a estructurar presupuestos plurianuales con matriz de indicadores de impacto. Aquí se aprueba cualquier tipo de recursos, pero no se sabe cuál será el impacto en educación, en salud, etcétera, etcétera. Si disminuimos la deserción escolar, si mejoramos la calidad de vida, si mejora la administración de justicia, nada de eso ocurre. O sea, y todo eso está escrito, todo eso se ha hecho planteamientos. Lo que pasa es que a veces la obscuridad se impone sobre la luz, ¿no es cierto? Y ese es el problema en los países como los nuestros, cuando la obscuridad se impone sobre la luz, entonces no hay posibilidades de salida. Ese es el primer punto. El segundo punto, yo espero que en el curso de este mes de abril, venga una misión. Nosotros fuimos contactados por algunas entidades financieras europeas, en donde, si usted se fija en el memorándum de la ministra de Finanzas, ella plantea préstamos al 10.75%. Es exageradísimo. 10.75, eso es deuda interna. Así se consiguieron préstamos con la banca nacional. Pues claro, ¿y cómo va a salir usted con ese tipo de tasas de interés? O sea, me encantaría saber si quienes suscribieron eso lo hubieran hecho si hubiese sido préstamo personal, ¿no es cierto? Si usted, vea, cuando yo trabajé en el Banco Interamericano de Desarrollo, fue cuando inclusive se logró en ese contexto de muchos diálogos tener acceso a recursos concesionales de la JIPIC, ¿se acuerda, verdad?
y las tasas de interés eran prácticamente negativas, 1 o 2% a 25 años plazo, o sea, muy inferiores a la tasa de inflación, con lo cual las tasas de interés eran negativas. Ahora las tiene exageradamente positivas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Y por eso yo digo, espero que en el mes de abril la Presidenta pueda recibir a una misión de Europa que viene precisamente para tratar de hacer una especie de canje de deuda por deuda. Me explico, en otras palabras, obtener recursos de préstamo mucho más baratos para pagar deuda cara. Me explico, y ahí es donde usted puede ahorrarse una enorme cantidad de recursos. Tercer punto, lo reitero, yo lo dije en un programa en el que estuve aquí, ¿se acuerda? El 5 de febrero yo le envié una carta a la Presidenta en donde le digo, entre otras cosas, sobre movilización de recursos para megaproyectos. Hay uno, podemos tener acceso en este año a no menos de 1.500 millones de dólares a cero costo. Ojo, no vamos a pagar ese dinero, después le puedo decir los detalles, y entonces todo ese dinero podemos orientarlo nosotros hacia generación de empleo. Cuando yo fui el ministro de Desarrollo Económico de MEL, aparte de que no devaluamos, y ese es otro de los puntos que por política monetaria yo puedo disminuir el precio de todo lo importado. Lo que pasa es que eso le genera escozor a algunos exportadores, pero por política monetaria yo puedo hacer que en 24 horas disminuya el precio internacional. El precio nacional, el precio internacional no lo puedo modificar, ¿me explico? También en materia de precios finales de hidrocarburos, yo sugeriría que revisásemos la fórmula de distribución o sea, porque cuando Mel Zelaya funcionaba en mejor forma esa fórmula de distribución, ¿a quién beneficiaba? Al consumidor final. Al consumidor final. ¿Quién? A través de entidades de transporte, etcétera, etcétera, pero no se quedaba en manos de los importadores, de los distribuidores, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento? Entonces, usted avance precisamente, hay soluciones de esta naturaleza. Pero para ello debe tener voluntad, capacidad, tener un verdadero equipo que piense en el país y no necesariamente que solamente piense en el poder personal. ¿Tenemos ese equipo en este momento, Nelson? Así como lo conozco a usted. ¿Tenemos ese equipo o no lo tenemos? Aunque les enoje a algunos, no lo tenemos en primera línea y debemos tenerlo. Es que, óigame, el dinero no es, y ese es el problema en Honduras, que los que llegan a la administración pública creen que el dinero es de ellos. Si el dinero es de todos nosotros, es del pueblo. Entonces, cuando usted pone a algún funcionario que no tiene méritos y está ganando el presupuesto correspondiente, en el fondo está actuando con impunidad, le está pagando lo que no se merece. ¿Me explico? Entonces, hay necesidad de constituir ese equipo estratégico, o sea, ir pensando adelante, pero también un equipo de coyuntura que vea el inmediato plazo. Inmediato plazo y largo plazo son interrelacionados, son inseparables. Entonces, si hay salidas. O yo simplificaría también, yo aquí en su programa también le dije la estrategia. Mientras se tome ese software. No, la estrategia de generación de riqueza, porque no basta. Sí, no, y es muy bueno, ¿saben? No sé qué café será, ¿verdad? Pero aquí dice frente a frente. Pero buen café, bueno, es buen café. No me dejó hablar. No, perdón. Siga, no, lo quiero decir, no basta con recaudar para crecer. Hay que recaudar para desarrollar la nación, me explico. Y eso es lo que no ha ocurrido. Aquí han llegado equipos presidenciales no a administrar la crisis, más bien a agravar la crisis. O sea, no han tenido ni la capacidad mínima para, aunque sea, dejar el país en las mismas condiciones. Estos 4 gobiernos de Juan Orlando Hernández, por ejemplo, nos aumentó el endeudamiento bruto, no el neto, ¿verdad?, en casi 7.000, 8.000 millones de dólares. ¿Y cuál fue el impacto? ¿Me explico? En consecuencia, yo aquí dije, yo aplicaría también la fórmula invierta ya, invierta hoy, pero no haga esto. ¿Qué significa? Eliminemos todo ese montón de procedimientos que usted tiene que hacer para crear una empresa, cóbrele un canon único al que va a crear una empresa, usted le entrega el pliego, lo que no debe hacer en materia de política laboral, lo que no debe hacer en política monetaria, lo que no debe hacer en política ambiental, lo que no debe hacer en diversas cosas, y puede iniciar ya para generación de empleo automáticamente, me explico. Pero también aquí, hablemoslo claro también, la institucionalidad está hecha históricamente en Honduras para reproducir el abuso, la impunidad y la inmunidad. ¿Cómo es que la Comisión Nacional de Bancas y Seguros en realidad no se ha dado cuenta
exactamente de la infinidad de actos ilegales que se han cometido también a través de sistemas financieros relacionados con el sector público. Hablemoslo claro, es la verdad. O sea, ¿cómo es que usted no ha conocido exactamente todos estos movimientos? Usted como gerente de un banco que ha ocurrido todo eso, ojo, y lo aclaro, estoy hablando que ese es un mal existente en infinidad de países y Honduras no es la excepción. Y eso, sin duda alguna, también es un problema de la ética. Y en consecuencia, lo que usted tiene también que pensar, y yo le puedo decir, podemos tener ingresos, y yo casi le puedo asegurar por algunos estudios que se han hecho en otros países mucho más organizados que Honduras. Hay países mucho más organizados que Honduras, obvio, Chile, Argentina, Uruguay, en donde lo que son una serie de subvenciones o subsidios dados o exoneraciones dados por el Estado, casi un tercio de las entidades, casi un tercio del monto, perdón, que lo recibían no se lo merecían. Yo he de considerar entonces que Honduras, en donde hay más corrupción, más desorganización, en donde el Estado no existe, casi le puedo decir que casi la mitad de esos recursos no se justifican. ¿Cuánto es eso? Renato. 20.000 millones de lempiras, me explico, anuales. Ojo, y reitero, el nieto del que fue durante muchísimos años el que controló al Partido Nacional, Zúñiga Agustinus, el nieto de él, estadounidense ahora, y que era delegado para la parte norte de Centroamérica, expresó: el año de la pandemia, el 2019, en este país la corrupción llegó a $3.000 millones. Con $3.000 millones, 3.000 millones de dólares es aproximadamente lo que usted tiene que pagar por servicio de la deuda, o sea, un poco más bien, por servicio de la deuda en un año en Honduras. O sea, capital e Paremos intereses. ahí, Nelson, paremos ahí. Sí. Siguiendo esa figura de que ustedes son mis asesores como ministro de Finanzas, Ad honorem. ad honorem, yo quedo con un montón de ideas dispersas en la mesa. Tendré que llamar a otro equipo para que me las ordene, pero digo yo, No, yo creo que están ordenadas. bueno, En materia de política monetaria, en materia de política tributaria, en materia al mismo tiempo, si le parece, de política entonces, de inversión social. yo planteo otro escenario. Yo soy alumno en alguna clase de las que brinda Memo Matamoros en Unitec. O soy alumno de Nelson Lanza, de José Luis Moncada o de Rubén Darío Sorto. Ávila. Lanza es buen amigo mío. Nelson Ávila. Profesor, me ha interesado las clases de ustedes. Tengo un montón de elementos. Claro, yo desde una condición de alumno, se supone con conocimiento menor al de mi maestro, vengo y le digo, pero en las dificultades de ese gobierno que dice que prácticamente el 100% de sus ingresos los gastará en deuda pública y en masa salarial, ayúdeme a ordenar las ideas en el ABC de las cosas. ¿Por dónde debe comenzar ese gobierno? Para por lo menos salir con algún mínimo de decencia en su primer año. Hay que identificar áreas de oportunidad, Renato. Después de que intervenga usted, hemos despertado al ministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, que está en la línea telefónica para participar. Pero lo escuchamos a usted primero, que ya ratito nos pide la palabra Rubén. Muchas gracias, Renato. Mire, hay áreas de oportunidad en el presupuesto nacional y qué bueno que Pedro va a intervenir posterior a lo que voy a decir. Pero la diferencia en el flujo del gobierno entre ingresos y egresos, hay que considerar dónde están las ineficiencias en ese gasto para que pueda haber excedente y poder hacer inversión, tal y como lo proponía Guillermo, en gasto social, en inversión en salud y en educación, que son las prioridades. ¿Cuáles son esas áreas de oportunidad? Vámonos a lo sencillo y a lo práctico. No es desconocido para la ministra Moncada, para doña Rixi, que uno de los mayores problemas, de los principales problemas de este gobierno y de los gobiernos anteriores ha sido la problemática energética. También lo señaló José Luis, la ENE.
el gasto ineficiente, las pérdidas técnicas y la mora que existe en la ENE. ¿En qué se ha gastado parte de esos recursos que han venido para bonos soberanos? Para el pago de la deuda con los generadores. Y aquí hay dos áreas de oportunidad para mejorar la eficiencia en el país, para mejorar la productividad en el país. Si logramos reducir las pérdidas técnicas, si logramos reducir el déficit que representa la ENE, esos recursos pueden ser derivados para la inversión, en primer lugar. Y si de igual manera reducimos y resolvemos la problemática de la ENE, vamos a volver más eficiente el costo de la energía, siendo este un elemento para atraer inversión al país. Entonces, yo sé de que dentro de las prioridades de Pedro está el tema de energía. Él ya estuvo dirigiendo la Cámara de Comercio en Cortés y sé que ha constituido un equipo para resolver el problema de la energía. Aquí hay que trabajar de manera articulada. Esa sería mi segunda recomendación como asesor de la ministra Moncada. ¿A qué me refiero con trabajar de manera articulada? De manera articulada con quien dirige la política monetaria de Honduras, con el Banco Central. Doña Rebeca conoce muy bien qué se requiere para reducir el riesgo país, y es hablar y enviar un mensaje de certeza y de tranquilidad a la comunidad internacional. Yo comencé diciéndole que el buen pagador es dueño del bolsillo ajeno. Nosotros como país debemos de transmitir un ambiente de tranquilidad, debemos de dejar atrás la campaña política y el mensaje de la dictadura y de esos 12 años. Ya sabemos qué es lo que nos ha dejado. Entonces tenemos que trabajar ahora unidos, apoyando a la presidenta Castro, a generar ese ambiente de tranquilidad, de certeza, de previsibilidad, de transparencia, de lucha en contra de la corrupción. No envía un buen mensaje cuando estamos hablando de una CICI de 18 meses. Debemos de trabajar en transparencia y lucha anticorrupción en el mediano largo plazo para que venga y se establezca durante un periodo largo y que adecente el ambiente y el manejo de la cosa pública. Entonces yo hablo de 3-4 elementos cruciales: transparencia y lucha contra la corrupción, previsibilidad y certeza, atacar las áreas de oportunidad de mejora en el presupuesto, específicamente en el tema del ENE, que eso es muy importante. Y por ende, si esos excedentes se dan, invertir en infraestructura, en gasto social, van a quedar recursos. Cuando se manejan de manera adecuada los recursos, cuando no se roba, sobran los recursos para hacer inversión. Pedro Barquero, ministro de Desarrollo Económico, inmediatamente después de la pausa comercial aquí en Frente a Frente. El ministro Pedro Barquero está en comunicación con Frente a Frente para aportar elementos o información ya del sector público en torno a una situación que todos la consideramos compleja. Pocos tributos y un montón de compromisos. O sea, dinero no le sobra al gobierno para inversión pública, para gasto social, porque se concentra en masa salarial y deuda y el pago de la deuda pública. Ministro Barquero, buenos días. Buenos días, Renato, un gusto saludarte, un gusto de saludar al pueblo hondureño y un gusto saludar a los amigos que están en el panel y a través de Zoom. Mira, muy interesante el programa y realmente muy buenas ideas las que han estado exponiendo ahí todos los panelistas. Muchas de esas cosas ya están siendo contempladas dentro de los planes que estamos desarrollando. Y me gustaría hacerte un breve resumen, porque para poder explicar todo lo que se está haciendo, pues se requeriría muchísimo más de un par de minutos. El tema es, y te lo separo nuevamente alrededor de los 3 pilares que tú y yo siempre hemos conversado.
El primer pilar es el fortalecimiento del Estado de Derecho y es lo más importante, tal como lo ha mencionado el doctor Nelson Ávila. Y ahí, pues, ¿qué es lo que se está haciendo? Para fortalecer el Estado de Derecho, primero, obviamente, es el combate a la corrupción. Para eso se está pidiendo la avenida de la Sisi, se están negociando los detalles de esa avenida, ya la carta que mandó la presidenta fue contestada, ya se nombró una persona de altísimo nivel de Naciones Unidas como el interlocutor entre el gobierno de Honduras y Naciones Unidas, y en los próximos días viene una misión de Naciones Unidas precisamente para comenzar a diseñar todos los detalles del mecanismo de la Sisi, bajo lo cual va a funcionar, dentro de lo cual se está definiendo lo que es el tiempo, lo que son las atribuciones, lo que son los dientes, por decirlo así, que se le van a dar y todo lo demás. No hay nada definido hasta el momento, Renato, pero lo que sí te puedo decir es que una vez que esté definido, definitivamente va a ser algo que le va a servir al país y que le va a dar satisfacción al pueblo hondureño. Segundo, paralelo a eso, también se creó un Ministerio de Transparencia y Anticorrupción, que lo conduce el primer exfiscal del gobierno, el doctor Edmundo Orellana, que es una persona con una reconocida trayectoria y que el pueblo hondureño pues tiene la confianza en que una persona de su altura moral va a hacer un buen trabajo para ayudarnos desde el mismo gobierno a trabajar en los temas de transparencia y anticorrupción mientras se instala la Sisi, y una vez venida la Sisi, pues él va a hacer un equipo de trabajo con ellos. También para fortalecer el Estado de Derecho, obviamente, estamos haciendo un esfuerzo para poner personas que se dediquen al cumplimiento de la ley, porque el mayor problema de los inversionistas es la inseguridad jurídica, pero si tenemos funcionarios públicos que se dedican a cumplir la ley y a esforzarse por cambiar la ley en el caso de que se requiera para poder hacer los trámites más fáciles, para desregular trabas que no necesite el país o para poner nuevas regulaciones que sí necesite el país, pues en esa medida vamos a ir fortaleciendo también el Estado de Derecho. También estamos teniendo consultorías de parte de organismos internacionales, por ejemplo, el PNUD, firmamos un convenio para hacer un proyecto de simplificación administrativa de los de los procesos que más necesita el sector privado, y ya tenemos sentados un equipo del PNUD con desarrollo económico, con el sector privado, definiendo la lista de prioridades para hacer ese proyecto de simplificación administrativa, y eso también te ayuda a fortalecer el Estado de Derecho teniendo ya las reglas del juego claras. Entonces, eso a grosso modo con el Estado de Derecho. El segundo, que es un tema importantísimo también, y aquí hay algo que quiero aclarar. Todo se tiene que trabajar en paralelo, Renato. Aquí no es cuestión de que vamos a trabajar una cosa primero y otra cosa después, porque si lo hacemos así se nos van los 4 años y solo vamos a hacer 2 o 3 cosas. Hay que trabajar todo al mismo tiempo, y para eso tenemos todo un gobierno, y para eso tenemos un montón de ministerios y un montón de ministros y un equipo enorme para poderlo hacer. El presupuesto general de la República, coincidimos en que el presupuesto se tiene que reestructurar, y de hecho lo estamos reestructurando. Ahorita nosotros estamos convirtiendo ese presupuesto en lo que realmente necesita el país y lo que prometimos en campaña. Nosotros prometimos que el gobierno iba a ser un gobierno enfocado en los temas sociales, como salud, educación, respeto a los derechos humanos, cuidado al medio ambiente, y ya aclaramos que para poder lograr un gobierno enfocado en temas sociales, a la par de eso necesitábamos una economía creciendo, fortaleciéndose y generando empleo para mejorar el bienestar de los ciudadanos y para tener la recaudación tributaria y tener los fondos necesarios para hacerle frente a las necesidades sociales. Dado que hoy, Renato, la recaudación tributaria se nos va solo en 2 cosas, en pago de deuda y en pago de sueldos y salarios, hay alrededor de 6 elementos que estamos trabajando para poder mejorar la recaudación. Número 1, reperfilar la deuda. Reperfilar la deuda quiere decir renegociar la deuda en mejores condiciones que sean favorables para el país, para liberar flujos en la caja del gobierno. Esto quiere decir la deuda cara, sustituirla por deuda barata, y tenemos un enorme espacio, gracias a Dios, con un montón de deuda interna que ya estamos negociando con algunos bancas de inversión internacionales para poder ver la sustitución de deuda interna por externa, que esperamos que este proceso pues concluya en las próximas 6 o 8 semanas, porque estos temas de estas negociaciones son delicadas y toman algún tiempo. El otro elemento también para poder lograr ese objetivo es luchar contra la evasión y el contrabando. Según análisis del Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos internacionales, todavía tenemos un enorme espacio para mejorar en los temas de evasión fiscal y de contrabando, y estamos preparando un decreto que nos va a ayudar a lograr una mejor recaudación, evitando o disminuyendo los niveles de evasión y de contrabando. El tercer tema es el tema anticorrupción, o sea, todo el mundo hemos escuchado los miles de millones que se perdían en el pasado año con año en corrupción, pues con los controles anticorrupción que estamos implementando, esperamos también liberar algunos fondos en el presupuesto general de la República.
Otro tema es que le estamos apostando a que con las políticas públicas que vamos a comenzar a implementar y que ya estamos implementando, vayamos a tener un crecimiento del PIB más interesante que lo de los años anteriores, a excepción del 2021, que fue un efecto rebote de la pandemia, pero con ese crecimiento entonces también esperamos tener un poco más de recaudación. El quinto elemento es bajar el gasto. Dentro de la reformulación del presupuesto ya está contemplado un tema de ahorro. Y el sexto es la formalización. Hay un enorme porcentaje de nuestra economía que todavía es informal y también tenemos un decreto que esperamos que se pase, si no esta semana, la próxima, para poder facilitar la formalización, sobre todo de los micros y pequeños empresarios. Con esos 6 elementos pretendemos mejorar el flujo de caja del gobierno de la República, del presupuesto general, y de esa manera pues tener un poco más de recursos para la inversión social que tanto se necesita. Ahora quiero aclarar algo. Sí vamos a tener nueva deuda, Renato, porque no hay opción. Inicialmente necesitamos un poco de nueva deuda para poder echar a andar todos los planes que tenemos que andar. Pero el objetivo es no dejar el país con un endeudamiento que crezca al nivel que estaba creciendo en los años anteriores. El compromiso es que si la deuda llega a crecer, que no crezca al ritmo que ha estado creciendo en los años anteriores. Eso con respecto al presupuesto general de la República. Y en cuanto a lo que es el ambiente de la inversión, pues lo que te mencionaba, estamos formando ya equipos de trabajo, mejor dicho, ya están formados los equipos de trabajo, ya están sacando las primeras ideas, para poder mejorar el ambiente y convertir el país en más atractivo para la inversión. Aquí tenemos una responsabilidad compartida entre algunos organismos internacionales que nos están ayudando, como el BID, el Banco Mundial, el Banco Centroamericano de Integración Económica, el sector privado a través de las organizaciones gremiales que los representan y nosotros como gobierno. Y hago la invitación abierta también a personas de reconocida trayectoria, experiencia y conocimiento, como las personas que tienes en el panel, que todos ellos tienen mi teléfono, por si les interesa participar en esta mesa, son más que bienvenidos para que aporten sus ideas y nos puedan ayudar a diseñar todo lo que estamos trabajando. Por otro lado, ¿cuál es el problema individual más grande del gobierno en este momento? Tal como lo mencionaba Osorto, el problema del ENE. ¿Qué es lo que hay que hacer en el ENE? Todos lo sabemos, Renato. El problema es que no ha habido voluntad política de hacerlo. Hoy sí tenemos la voluntad política desde el Ejecutivo, a través de la Presidenta, para hacerlo. Prioridad número 1, reducir las pérdidas técnicas y no técnicas, porque ahí es donde está el sangrado de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que tenemos pérdidas de más del 34%. Hay inclusive algunos analistas que dicen que son un 37%, y lo más triste es que en realidad todos los diferentes actores involucrados en este tema no se ponen de acuerdo en ni siquiera poder determinar un valor único de pérdidas técnicas y no técnicas. ¿Cómo se reducen las pérdidas técnicas y no técnicas? Las pérdidas técnicas con inversión en las líneas de transmisión y las líneas de distribución, que solo en ese concepto, Renato, necesitamos alrededor de 900 y 1.000 millones de dólares para los próximos 4 años, y por eso es que te digo que no tenemos más opción que endeudarnos, porque no hay dinero para hacerle frente a esas inversiones más que con deuda. Y si no las hacemos, el país se queda sin energía, y eso pudiera ser fatal para las inversiones actuales, y sería imposible que venga nueva inversión si no les podemos dar energía a estos empresarios que andan buscando dónde poner sus capitales. Las pérdidas no técnicas pues son el robo de energía, y ahí lo que tenemos que hacer es arrancar ya los operativos de corte para las personas que no pagan la energía, cobrárselas, y de aquí en adelante cobrar también lo que deben de equiparación. El tema también de reperfilar también la deuda del ENE, y ahí nuevamente, gracias a Dios, hay un montón de deuda que está con condiciones que no son las adecuadas, o sea que tenemos una enorme oportunidad para reperfilar esa deuda y mejorar el flujo del estatal. Número 3 también está el tema de la renegociación de los contratos. Y esto yo sé que le va a doler a mucha gente, Renato, pero no hay opción. La única manera de mejorar la tarifa del servicio eléctrico para residencial, para industrial y para comercial es si le bajamos los precios a esos contratos. Están muy por encima, Renato. Muchos de esos contratos están muy por encima del promedio regional. No me estoy yendo ni siquiera a América Latina, mucho menos a Estados Unidos o Europa. Están muy por encima del promedio regional de compra de energía. Nosotros estamos comprando ahorita energía en promedio a 13,5 centavos, cuando tenemos países a la par que ya están a 7, 8 y 9 centavos comprando la energía. Entonces, el enorme espacio que tenemos ahí para renegociar los contratos nos va a ayudar a bajar la tarifa y de esa manera compensar el subsidio cruzado que hicimos para que compartamos en un 60% el gobierno de la República y en un 40% la tarifa industrial y comercial para cubrir a las personas de más escasos recursos que consumen menos de 150 kWh, con la aclaración que ese subsidio va a ser focalizado, Renato. Se están poniendo ciertos candados para asegurarnos
que ese subsidio le llegue a todo el que realmente lo necesita. Como por ejemplo, yo desde junio del año pasado me vine a vivir a Tegucigalpa. Originalmente vivía en un apartamento que obviamente consumía menos de 150 kilowatts mes, porque estaba solo y porque prácticamente casi ni llegaba a dormir porque andaba en campaña. ¿Puedo pagar yo la energía? Por supuesto que la puedo pagar. Entonces estamos diseñando los controles para asegurarnos que casos como el mío en aquel momento y como muchas personas que sí lo pueden pagar, que lo paguen aunque tengan consumos de menos 150, y eso se está trabajando ya. Entonces, esos son algunos elementos que te quería mencionar, Renato. Me gustaría quedarme en línea porque hay un millón de detalles más que por tiempo no te los menciono, pero si a lo largo de la plática salen, pues yo estoy aquí más que contento de poder aclarar qué es lo que estamos haciendo. Sí. ¿Qué ministro? Y Pedro lo saluda atentamente. Yo creo que usted ha tenido reclamos particulares de los pymes, porque en esta facturación nueva, esa eliminación a esos de 150 se le está pasando a ciertos sectores. Y los pymes están preocupados porque dicen, nos están encareciendo nuestros costos, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer con ese sector que realmente hay que impulsar en el país cuando ahorita se le está trasladando ese costo? Sí, gracias, José Luis. Es justamente lo que mencioné. Lo que tenemos que hacer es renegociar los contratos de energía para poder darle una energía más barata a todo el pueblo hondureño, no solo a los pymes, a los residenciales, a los pymes, a los industriales y a los comerciales. Ya estamos iniciando las conversaciones, solo por el anuncio completo prefiero que lo haga el ministro de Energía o alguien más directamente relacionado con el tema, pero ya tenemos una empresa que está dispuesta a renunciar a su PPA y estamos comenzando a negociar los términos bajo los cuales va a renunciar a su PPA. Tenemos otra empresa que ya estamos también platicando y estamos avanzando en cuanto a los términos de cómo vamos a renegociar el contrato, y así vamos a ir agarrando todas las empresas. Entonces, en la medida en que ese trabajo avance, vamos a poder irle pasando el ahorro de estos contratos a todos los consumidores. Esa es la solución que tenemos, José Luis, para poder abaratar el costo de la energía, no solo para las MIPYMES, sino que para todo el pueblo hondureño y todo el empresariado nacional. Pedro, Memo. Sí, realmente me parece que el ministro Barquero es una persona muy activa, anda muy informado e involucrado en muchos de los procesos. Ahora, yo insisto, a veces la presión en un país como este es muy compleja y se ocupa, por un lado, lo que mencionamos al principio, ese plan macroeconómico, enmarcado en un plan más grande, pero un plan, por un lado. Pero por otro lado, debe trabajarse con un plan de competitividad. El tema, no guste o no, nosotros competimos contra múltiples países. Y un plan de antimonopolio también. Hay que entrar a la política de competencia, sin duda alguna. Ahora, pero podemos tener planes, pero si no hacemos, yo estaba escuchando lo de inversión pública, pues se asigna muy poco, 10.000 millones, de lo cual solo se ejecuta menos del 80%. Hay que darle vuelta a este tipo de cosas. Hay que entrarle a ese plan de competitividad comprensivo, que se enfoque en principales situaciones. Pero el otro punto, podemos estar hablando lero. Si no le entramos a la generación de empleo, este país no camina. El empleo me genera más impuestos, me genera consumo, por lo tanto me genera más impuestos. Personas que están empleadas, yo las puedo adherir a regímenes de protección social como seguro social. Eso es un énfasis. Ahora, no hay que perder de vista los procesos a los objetivos, y esos objetivos son mayor bienestar. Eso se logra con mayor crecimiento. Si la economía no crece, el país no puede generar los ingresos suficientes y no puede financiar los hospitales, las medicinas, las escuelas, las necesidades de infraestructura. El gobierno como un proveedor de bienes públicos, pero se ocupa caer en la realidad de la economía, ¿verdad? La economía es concreta, es real. El acuerdo con aquí hay un tema en la relación con el fondo, hasta ahora no concluyó el último informe, dos temas fundamentales en ese acuerdo. Pero, el tema del ENE, el tema del tipo de cambio, van a ser dos temas fundamentales que va a haber que abordar. Y yo creería
Creo que en Honduras hay gente muy competente, incluso en el gobierno hay gente competente en los diferentes niveles. Ocupamos estructurar un equipo negociador de alto nivel. Creo que ha hecho falta, no tenemos gente que esté negociando. Yo conozco gente muy competente en el sector público, capaz de negociar, pero es sentarse con el fondo sin complejos. Yo difiero de lo que le decía Gilberto Ríos, no hay que firmar con el fondo. Yo sí creo que hay que firmar. Lo que hay que hacer es negociar bien, porque si no negociamos bien, nos comprometemos a cosas o se nos impone clara conceptualmente y en términos prácticos, se puede hacer una buena negociación. Nelson, Sí. yo voy en esa línea, complementándola con Nelson, que va a ser la última reflexión para que intervengas, Pedro. Pedro, sos el mejor expositor. Nadie como tú para exponer las cosas. Yo me acuerdo las comparecencias de Pedro Barquero aquí en Frente a Frente en el gobierno pasado. Es un gran speaker, Pedro. Nadie como tú para exponer. Nadie como tú para tener claras las ideas. Mira, si un extranjero en este momento ha escuchado al ministro de Desarrollo Económico de Honduras en esta comparecencia en Frente a Frente, diría: tiene bien claro ese gobierno cómo solucionar los problemas económicos y financieros del país. Ok, Pedro, aquí voy. ¿Tú crees que este gobierno, y voy aquí a hacerme eco de lo que dice Nelson Ávila, tiene los mejores cuadros, los mejores recursos humanos para que toda esta exposición conceptual de lo que quieren hacer como gobierno se materialice? ¿Tú crees que todo lo que nos has expuesto hoy y que nos dicen, no, hombre, sí tienen rumbo, sí tienen claro para dónde van, tiene el elemento humano capaz de llevarlo a buen puerto? Por favor, antes de que intervengan, Pedro, me gustaría escucharlo a usted. Él dijo, todas las cosas que quieran decirnos, tienen mi teléfono, me pueden llamar. Yo sé que mucha gente reclama que usted no esté en el gobierno y dicen como un cuadro importante en Libre, un hombre con mucho conocimiento económico, lo haya marginado Libre. Y yo le dije, olvídese de eso. Aunque no le den allá en el gobierno un espacio para su país, aquí lo va a tener en Frente a Frente. Es que en realidad yo quiero que quede claro dos cosas. Uno, desde mi adolescencia, creo que usted conoce todo mi historial, yo me enfrenté a las dictaduras militares de la época. Me enfrenté también en la universidad a todo esa corrupción, fraudes, etcétera, etcétera, que existían en Honduras y que continúa existiendo en las primarias e internas en nuestro país, y que todo eso tenemos que modificarlo, ¿verdad? Aquí la democracia no tiene que estar basada ni en fraudes, ni en inmunidades, ni en impunidades, ni en abusos, ni en perpetuarse dirigentes. Es más, deberíamos aprobar una ley de no reelección de ningún puesto de elección popular, porque la reelección en un país como el nuestro es sinónimo de corrupción, es sinónimo de inmunidad, de impunidad, me explico, y válido para todos, desde la presidencia, la alcaldía, el diputado, y si es un buen diputado, si es un buen alcalde, y si es un buen presidente, bueno, que sea un buen ciudadano, y punto. Entonces, en este contexto, yo voy a continuar como lo he hecho en este momento también, y escribiendo. Es más, a Pedro le voy a enviar hoy copia de 3 cartas. Una carta específica sobre, que envié, como yo le decía, el 5 de febrero, a la presidenta Xiomara Castro, específicamente sobre cómo podemos tener acceso a, reitero, no menos de $1.500 millones si hacemos bien las cosas. Tengo propuestas de esas, ya las he planteado. Cómo movilizar recursos también para megaproyectos. Tercer punto, cómo mejorar la situación de la ANE. Me alegra escuchar en Pedro que van a revisar los contratos de generación de energía. Sí lo dijo. Y yo voy a decir algo, no solamente eso, Pedro, quiero que investiguen, por favor, lo que ustedes también saben. Hay energía generada con fondos del Estado, o sea, empresas hidroeléctricas nuestras que son facturadas como si esa energía fue generada por sectores privados. Eso es grave y es la primera vez que lo escucho. Claro, es importante, es primera vez que lo escucha. Sí. Bueno, le tengo una noticia, esto ocurre aquí en Honduras desde hace infinidad de años. Son miles de millones. Hay contratos y, como muy bien dice Pedro, así como ocurre en este momento,
el precio promedio en el que usted podría negociar generación de energía, 6 centavos de dólar, 7 centavos de dólar el kilovatio hora. Bueno, ¿y por qué tiene usted contratos de 27 centavos? Cuando también en aquel momento había condiciones de esa naturaleza. Ahora el precio promedio de generación por kilovatio hora en Honduras llega casi el doble de lo que debería ser en este momento. Precio promedio, un poco más. Pero le adelanto, hay contratos de generación de 3 veces. Por eso es que tienen miedo. Ahora, lo que le tienen miedo a la verdad. O sea, hay gentes que plantean que creen en este sistema, pero en realidad son los principales enemigos. Hay algunos que se dicen empresarios, pero son parásitos del presupuesto de la nación. ¿Me explico? Los verdaderos empresarios son aquellos que generan competitividad, ojo, no son monopólicos por la vía usted sabe que aquí son monopólicos por la vía de financiar a presidentes de la República o financiar a diputados para que les hagan leyes, para que les favorezcan a sus propios sectores y se dirigen en un cuasi monopolio. Y los cuasi monopolios son ineficientes. Entonces, yo lo que sí le he pedido a los compañeros del partido y a Mel, y lo digo abiertamente, yo no tengo ningún problema como Nelson Ávila ser o no funcionario público. Si yo solamente he sido funcionario público 3 años y medio, que fue en la época de Mel Zelaya, de ahí yo he sido funcionario internacional de las Naciones Unidas, del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, he sido director de programas de postdoctorado y de doctorado, perfecto, pero sí respétenle los derechos al Movimiento 5 de Julio, que es el que coordino. Y ahí hay gente capaz, gente no solamente que anda en las calles y luchando y todo lo demás, no, por mérito también profesional, con experiencia. Ahora, si se usa el poder para otros fines, en realidad yo diría, eso no es democracia. Déjeme ir a una pausa porque el tiempo se me acaba. Aquí termino. Yo sí veo que Pedro tiene claro todo esto. Podemos conversar. Yo sí creo que es importante, yo he dicho, aunque nos excluyan, aunque conspiren contra nosotros, aunque conspiren. Sí, realidad, producción, ya todo sé. Esto, nosotros, y aquí voy, vamos a hacer para que este gobierno sea exitoso. ¿Y por qué? ¿Porque está mi partido en el gobierno? No, para nada. Para que el pueblo hondureño se beneficie, tan elemental. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Hoy es lunes y tenemos tunota.com en versión PDF a su disposición para que la pueda descargar en su celular, en su tablet, en su computadora. Y muy importante, hoy lunes tenemos nuestro editorial, Seguridad Jurídica e Inversión. Justamente este titular se relaciona con lo que estamos hablando esta mañana en Frente a Frente. Oportunidades y retos para replantear la política de seguridad en Honduras, alta inflación e incertidumbre. Y turismo, comercio y agricultura son nichos para nuevos negocios. Registro de nuevas empresas baja 16% en primer bimestre. Y todas estas noticias interesantes para usted desde el punto de vista financiero está disponible. Y por cortesía de Banco de Occidente, préstamos de todo tipo, tarjetas de crédito, débito y recargable. Plataformas electrónicas a su disposición. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Pedro Barquero, discúlpame Pedro, ya sabes, tú tienes espacio aquí para cuando lo quieras, pero solo tenemos un minuto esta mañana ya. Adelante. Gracias, Renato. Con respecto a la pregunta que me hiciste antes de la participación del doctor Nelson Ávila, yo lo que te puedo decir es que tenemos el suficiente material humano para poder llevar a la práctica todos los planes que estamos pretendiendo ejecutar. Obviamente no toda ejecución es perfecta, ni aquí, ni en Suiza, ni en Francia, ni en Noruega. Van a haber pequeños errores, pero nosotros esperamos que las cosas buenas superen con creces los errores que podamos cometer, y para eso necesitamos la participación activa de los medios de comunicación y la sociedad civil para hacernos los llamados de atención cuando estemos tomando decisiones que no son las ideales. Muchas gracias, Renato, muchas gracias a los panelistas, un fuerte abrazo al pueblo. Gracias, Pedro Barquero, ministro de Desarrollo Económico. Pausa comercial.